Tienen actualmente las hidrantes sonoras, tenemos expertos romanistas, que me corregirán si me equivoco, trata del caso en el Mirandés y también en algunas regiones del norte de Extremadura. En la actualidad, en el norte de Cáceres, se mantendrían estas hidrantes sonoras. Tratar de apoyar, sino negar una hipótesis de lo que sucedió en el norte de León en el siglo XIII, basándonos en datos actuales del norte de Cáceres, yo no me vería tampoco muy razonable como un dato irrefutable. También es verdad que hay autores que sostienen que lo que pasa en el norte, la conservación de las hidrantes en el norte de Cáceres no sería un mantenimiento de esas hidrantes sonoras, sino que sería una sonorización posterior de esas hidrantes ensordecidas. Y sería un fenómeno de la emisión más, un paso más, ¿no? en la relajación de las consonantes, con lo cual no tendríamos una conservación, ¿no? sino una nueva sonorización. También esta es una teoría bastante discutida, pero bueno, tratar de explicar. También se puede explicar quizá el mantenimiento de esas hidrantes sonoras en el mirandés del extremeño por posible influjo del portugués. El portugués sí que mantiene las hidrantes sonoras. En cambio el gallego no, el gallego las ha perdido. Entonces, si el gallego no tiene hidrantes sonoras, pues perfectamente las terminoleones del norte también podría haberlas perdido, y el del sur haberlas conservado. Pero vemos que no hay datos irrefutables a favor, pero yo creo que personalmente tampoco en contra. Yo creo que, sobre todo a la hora de explicar este fenómeno, tenemos que fijarnos exclusivamente en lo que sucedía en el siglo XIII. La única forma de saber lo que sucedía en el siglo XIII o de tratar de averiguar es fijarnos en los documentos notariales, en la documentación, en los textos escritos, que desafortunadamente pues es lo único que tenemos, que conservamos. Más o menos voy a explicar cuál es el panorama en la representación de las hidrantes leonesas a lo largo de prácticamente 100 años, en los reinados de Alfonso IX, Fernando III y Alfonso X. ¿Por qué es importante este periodo de tiempo? Porque a lo largo de estos 100 años de historia es cuando se produce la transición desde la escritura en latín a la escritura en romance. Tenemos en primer lugar el reinado de Alfonso IX, donde prácticamente toda la documentación conservada está redactada en latín. Latín a veces mejor o a veces peor, donde se van introduciendo bastantes palabras en romance, pero fundamentalmente se pretendía seguir en latín.